Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy martes 11 de marzo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y así como vamos, que el mes va avanzando muy rápido, lo mejor es que lo vamos haciendo, estudiando todos los días la Biblia en porciones y en enseñanzas que nos van dejando algo que debemos de aplicar en cada momento. Les agradecemos sus comentarios, el hecho de que nos escriban, nos da muchísimo gusto, nos alegra bastante. Les invitamos a que nos puedan seguir escribiendo si tienen alguna duda, algún comentario, alguna petición. Con todo gusto vamos a estar al pendiente de ustedes. Y les invitamos también a que puedan seguir compartiendo estos devocionales para que sea de bendición a más personas también que se puedan suscribir si es la primera vez que nos acompañan. Y si no es la primera vez que nos acompañan, qué gusto que estén aquí. El estudio de hoy lleva por título Aprendiendo de la verdad. Están en Juan 20 del 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, aprendiendo de la verdad. Algo que es muy importante resaltar es que nadie entrega su vida por una mentira. Y eso es algo que hemos mencionado en unas ocasiones aquí en los devocionales. ¿Por qué empiezo con esto? Porque la fe cristiana es una de las fe que han sido más atacadas a lo largo de la historia, a lo largo de todo el tiempo, desde que el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, murió, resucitó y los creyentes quedaron en Jerusalén, y ya de ahí se empezaron a esparcir a causa de la persecución. Pero algo que me gustaría recordar es esa ocasión en el concilio, en el libro de los Hechos, cuando estaban los principales judíos y estaban pensando qué hacer con Pedro y con Juan, con los discípulos de Jesús. Y es en ese momento, en el versículo 34, que nos dice que se levanta un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, y dice que era venerado por todo el pueblo. Entonces le dijo a cada uno de ellos, le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y empieza a dar ejemplos. Dice que en días anteriores, en tiempo atrás, se levantó un hombre que se llamaba Teudas, y dice que era alguien, dice acá. Entonces dice: este se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos, y ahora os digo: apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces vemos que desde ese momento estaban en duda, sabiendo si era obra de Dios lo que estaban haciendo o era una obra de los hombres. Y si era obra de los hombres, iba a deshacerse en cualquier momento. Pero vemos que desde hace más de 2000 años seguimos predicando de esta verdad, se sigue predicando de esta verdad. ¿Y cuál es la verdad inamovible? La resurrección de Cristo. Y nos dice el verso 1 de Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Los evangelios nos dicen que fueron un grupo de mujeres para ungir el cuerpo, porque obviamente como se acercaba el día de reposo, no les dio tiempo
Entonces fueron para ungir el cuerpo, pero se nos menciona, se infiere que María Magdalena se adelantó, vio la piedra removida, y para ese momento ya había sucedido lo que nos dice Mateo, que un ángel bajó del cielo, removió la piedra, los soldados lo vieron, se espantaron, huyeron. ¿Y cuál fue la reacción de María Magdalena? Regresar con Juan, el discípulo amado, y Simón Pedro, para avisarles. Nos dice el verso 3 que salieron corriendo y que Juan corrió más rápido que Pedro. Un dato o un elemento que Juan no quiso olvidar en el Evangelio. Y nos dice el verso 4, que corrieron los dos juntos. Llegó primero Juan y dice que bajó a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Y aquí vemos la diferencia. Él tenía temor con respecto a la situación. Llega Pedro y él no le importó, y así como era de intrépido, así como lo fue en el Getsemaní, también lo fue aquí. Entró al sepulcro, vio los lienzos puestos, pero también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que no estaba con los lienzos. ¿Cuál era el temor? Hay que ubicarnos en el contexto. ¿Cuál era el temor de ellos? El temor de ellos era que los ladrones hubiesen robado el cuerpo y hubiesen hecho, pues obviamente, algo profanado, una tumba. Ese era el temor, por eso también corrieron, pero también recordaban vagamente que Jesús les había dicho que era necesario, que iba a padecer, pero que iba a resucitar. No obstante, nos dice acá que sus conjeturas o sus ideas de que el cuerpo había sido robado por ladrones se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque todo estaba en orden, todo estaba sumamente acomodado. Entonces nos dice acá que entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó. Nos dice el verso 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Me gustaría enfatizar esto. Ellos aún no habían entendido la escritura. Y es que eso es algo que sucede cuando nosotros no nos enfocamos o nosotros no prestamos la atención debida a lo que estamos escuchando. No aprendemos con respecto de la verdad. Y es que eso es algo que sucede muy a menudo, pero más importante, damos lugar a cosas que le roban el primer lugar o la prioridad a Cristo. Nos dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos enfocarnos en nosotros mismos. Los discípulos, ¿qué pasó? Ellos se entristecieron demasiado, que se olvidaron que Jesús les dijo que iba a resucitar. Cuando Jesús habla con aquellos dos discípulos, con aquellos dos seguidores de Jesús en el camino a Emaús, ellos dicen, realmente sentíamos que nuestro corazón ardía cuando escuchábamos sus palabras, pero no comprendíamos realmente qué es lo que pasaba. Y es que si nosotros no estamos cimentados realmente en la verdad, si no estamos cimentados en la realidad de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, debemos de evaluar nuestra fe, debemos de preguntarnos en qué estamos creyendo. No se trata de una cuestión moralista, no se trata de una cuestión de historia, sino se trata de una cuestión de vida o muerte para nosotros, vida en Cristo o muerte en nuestros delitos y pecados. Y para esto, 1 Corintios 15 nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí Pablo plantea un escenario de, si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y está diciendo acá, si Cristo no resucitó, no tiene caso que estemos acá. Nos dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? ¿Qué es lo que debemos de aprender de este pasaje el día de hoy? Que así como los discípulos, así como los seguidores de Jesús, podemos nosotros estar llenos de dudas. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Jesús se le apareció a más y más personas, a más de 500 personas, y eso está en registros bíblicos y extrabíblicos. Pero algo que presentaba cada uno de ellos es que tenían una ligera idea. Pero cuando estuvieron frente a Jesús, todas sus dudas
se esfumaron. Nosotros podemos tener ideas de lo que es, de quién es Cristo, de lo que es la fe cristiana, de que podemos estar en pecado. Podemos tener ideas, pero eso no nos salva el tener ideas. Nos salva realmente creer en Cristo. Nuestro aprendizaje de la Biblia va a aumentar en medida en que nosotros vayamos o nos estemos exponiendo ante ello. En medida en que nosotros leamos la Biblia, que escuchemos sana doctrina, que nos empapemos de ello, que reflexionemos mediante versículos bíblicos, mediante devocionales, las dudas van a ir disminuyendo. Y es que eso sucede cuando somos expuestos a la verdad, las dudas se acallan y comenzamos a mirar todos los días a Cristo y reconocer que es nuestro Salvador. Los discípulos, ellos no habían entendido todavía que Dios había prometido que sí, que el Mesías iba a sufrir, iba a morir, pero que iba a resucitar. Jesús les dijo, es necesario que yo muera, que sea entregado en manos de gentiles, que padezca, pero voy a resucitar. Debemos de aprender de esa verdad de la resurrección de Cristo, pero sobre todo de su esperanza de su regreso. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo. Yo regreso. ¿Y la iglesia qué debe decir? Amén. Sí, Señor, ven. Nuestro aprendizaje se debe de basar en la vida de Cristo, en lo que nos dejó en la Biblia y cómo eso todos los días va impactando en nuestra vida y cómo debemos de glorificar a Dios a través de nuestros actos. Es un aprendizaje basado en la verdad inamovible de la resurrección de Cristo, un hecho que marca un antes, un después y la base de nuestra fe. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús.